que nos pueda bendecir. Amén, lo han ubicado. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y dice así. ¿Lo ubicaron, hermanos? Amén. Por favor, nos ponemos de pie y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este momento, porque tú nos estarás ministrando con tu Espíritu Santo y estarás abriendo nuestros oídos, Señor, y nos estarás dando el conocimiento que necesitamos aún más de ti. Gracias porque tú estás aquí presente y tu Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas, fluyendo como ríos de agua viva. Por eso te doy la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Toma control de nuestra mente y de nuestro corazón para que estemos atentos a tu palabra y para que tú nos puedas bendecir en este día conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Siéntense, por favor, hermano. Aquí vemos que Pablo dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio Pablo? No se avergonzaba del Evangelio porque cuando él escribe esta inspiración que le da el Espíritu Santo, que hace escribir a Tercio, mejor dicho, porque Pablo lo dictó y Tercio lo escribió. Pero vemos realmente aquí lo que Dios nos manda a decir a través de Pablo. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque esta carta era escrita a los romanos. Los romanos eran los padres del derecho civil y tenían mucho entendimiento de lo que se les escribía. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Él por qué no se avergonzaba? Porque para los romanos era una humillación que Pablo hablara de un Dios que lo habían matado, que lo habían crucificado, que era maldición. Entonces era vergonzoso que pudiera hacer eso. ¿Cómo iban a predicar de un Dios que lo habían matado? No podía ser. Pero aquí Pablo que dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios. Porque también él podía anunciar que sí, lo habían crucificado y lo habían matado, pero para la gloria y la honra de Dios, él había resucitado y estaba a la diestra del Señor. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver que Pablo, cómo anunciaba el Evangelio, porque muchos de nosotros a veces conocemos a Cristo. Mire, el ejemplo más grande de lo que pasa cuando conocemos a Cristo. ¿Quién conocía a Jesús más que la madre? La madre lo conocía mejor que todos los que estaban alrededor. Y que si usted se remonta a Mateo 12:46, ahí va a ver que Jesús los rechaza cuando lo va a ver. Porque cuando dice afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús que dice, no, los deja afuera porque los hermanos, quienes eran de Jesús y la madre, los que hacían la voluntad de Dios. Quiere decir que no hacía la voluntad de Dios. Y si le queda duda, fíjese en San Juan, capítulo 7, versículo 5, que Jesús estuvo aquí porque los propios hermanos de él, los hermanos carnales, lo rechazaban y le dijeron que se vaya a predicar a Judea. Y a veces eso mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos en la iglesia, Jesús está aquí, en medio de nosotros. Amén. Pero no le podemos creer que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas, que Él puede restaurar todo nuestro ser, y Él nos puede sanar, pero también nos puede transformar, que es lo más importante, y cambiar nuestra vida espiritual, como hoy nos decía nuestro hermano. Él puede transformar nuestra vida y darnos la victoria, porque la victoria la vamos a tener en la sanidad espiritual, porque Él nos va a restaurar y nuestra forma de pensar va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque va a ser el Espíritu Santo quien nos conduzca y nos guíe para que sepamos qué hacer. Y entonces ahí cuando nosotros tenemos claro que Jesús está en medio
y que no solo Él puede hacer el milagro, sino que es nuestro amigo, porque Él le dijo a sus discípulos: ¿vosotros qué sois ahora? Mis amigos, porque conocen mi verdad. Y si no conocemos la verdad de Dios, es porque no leemos de la palabra de Él. Y ahí nos podemos dar cuenta que en algo estamos fallando, porque la palabra es la que nos limpia, y la palabra nos va a sanar también, porque al limpiarnos vamos a tener el conocimiento del Señor, y con el conocimiento del Señor, ahí no nos vamos a avergonzar del Evangelio, porque ahí vamos a entender lo que decía Pablo, porque es poder de Dios para todos. No solo él habla aquí del judío y del griego, pero es para todos, sin excepción de personas, porque Dios no hizo excepción de personas, sino todo lo contrario. Vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Y corresponde a nosotros en este tiempo, como hablaba el hermano, de salir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué corresponde salir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio? Porque si miramos abajo nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que están pasando. Vamos a hacer una lectura en el versículo 18 en adelante que dice la culpabilidad del hombre. ¿Por qué esa culpabilidad? Porque Satanás le ganó la batalla a Adán y le sacó el poder. Pero después Jesús vino y para la gloria de Él lo venció. Pero las consecuencias del pecado quedaron en el hombre, y para que sean combatidas esas consecuencias tiene que tener un encuentro con Jesús. Al tener un encuentro con Jesús, Jesús lo va a limpiar, lo va a sanar de todo esto que dice aquí en el versículo 18 en adelante. Fíjese lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto que Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escuchen los que han alguna vez escuchado la voz de Dios, o alguna vez estando dentro de la iglesia, sucede que seguimos con las mismas cosas. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Aquí vemos que nos hace una lista de todo lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Por qué pasan esas cosas? Si el Señor dijo que en el nombre de Él y todos aquellos sus discípulos o nosotros sus amigos, ¿qué íbamos a tener? La autoridad para cambiar este mundo. Que dijo: vayan, prediquen, anuncien el Evangelio y hagan imposición de manos. ¿Por qué? Porque a través de la imposición de manos se sanarán los enfermos, serán liberados de los demonios.
y obrarán, porque estas personas, con todas estas listas que nos hace aquí, están endemoniados, están tomados por espíritus inmundos, que no dejan hacer de su vida lo que corresponde. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es hacer a lo que vino Jesús. Porque había endemoniados en el tiempo de Jesús, y Jesús, ¿qué hacía? Los reprendía y los echaba, los sacaba de las personas, les daba la libertad, aún para aquellas personas inmundas, como cuando tenían la lepra y todo, Jesús los sanaba igual. No hacía excepción de personas, sino que los dejaba que se acerquen. Y ese mismo poder que estaba en Jesús, hoy está en nosotros. Pero dice Jesús, da un secreto ahí. O no un secreto, sino algo para que lo sepamos claramente. Él dice, aún mayores obras que las que yo hice harán ustedes. No quiero una iglesia muerta, quiero una iglesia viva, que se mueva, que tenga ánimo, que me crea, porque yo estoy en medio de ellos, pero ellos no me conocen. ¿Por qué no me conocen? Porque no me buscan, no me ven, tienen cegados sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que lo busquemos, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Si leemos la palabra vamos a ser limpios, y si somos limpios vamos a estar a cuenta con Dios. Al estar a cuenta, ¿qué va a pasar? Dios va a salir, va a transformar este barrio, va a transformar esta ciudad, va a transformar el país. Solo depende de que cada uno de nosotros se lo ponga en su corazón y le crea a Dios. Porque hablábamos que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero esa fe la tenemos que buscar. La tenemos que buscar ¿cómo? Buscando en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces tenemos que estar atentos. Cuando venimos a la iglesia tenemos que dejar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones. ¿Problemas tenemos? Sí, todos tienen problemas en este mundo. Mientras más alto está, el presidente tiene más problemas que nosotros, o cualquier hombre que esté en la autoridad. ¿Por qué? Porque tiene más preocupaciones. ¿Y a nosotros qué nos dio? Nos dio pocas cosas. ¿Qué nos dio? Nos dio su herencia, porque dice que los hijos son herencia de Jehová. Y eso entonces lo tenemos que cuidar y ponerlo en las manos de Jesús. Él va a hacer la obra. Si tenemos un hijo adicto, un hijo que está fuera del camino, que no quiere escuchar, bueno, Señor, es tu herencia, yo lo cuido. ¿Cómo lo cuido? Doblo mis rodillas, te busco, te los entrego a ti para que tú hagas la obra, como lo has hecho con tanto, como pudiste resucitar a Lázaro de entre los muertos. ¿Cómo no vas a poder transformar la vida de mi hijo cuando tú estás diciendo que tú eres el Rey y el Creador del universo? Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. El alma te alaba, te adora y te glorifica. Gracias, Padre Santo, por el amor. Aquí sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces podemos entender que muchas de las cosas que están pasando acá, que ya nos hizo una lista el Señor, porque en el tiempo de Pablo estaba esto, y hoy en el tiempo que vivimos nosotros en esta era, que decimos el mundo se está perdiendo. No se está perdiendo, es que no estamos cumpliendo con nuestra obligación en este tiempo, porque como Pablo pudo en su tiempo combatir todo esto, nosotros también lo podemos combatir. ¿Cómo lo podemos combatir? Con el poder de Dios. Para eso somos los hijos, los amigos, los discípulos del Señor. Para que tengamos en cuenta que Él es quien nos da el poder. Amén. Él es quien nos da la sabiduría y el entendimiento. Pero tenemos que ser firmes y claros con el Señor. Firmes que si le decimos, Señor, vamos a ir a la batalla, tenemos que ir a la batalla. Porque es eso lo que bendice el Señor, la obediencia. Porque cuando nos comprometemos con Él, Él hace la obra. Él no deja nada sin hacer, nada queda para que nosotros tengamos un tropiezo en el camino. Cuando hay un tropiezo tenemos que mirar hacia nuestro interior y ver por qué hay este tropiezo. Porque por ahí puede pasar como le pasaba al pueblo de Israel, que salían a la batalla y eran derrotados. ¿Pero por qué fueron derrotados? Porque Acán había escondido el manto y el lingote de oro abajo de su carpa. Entonces cuando hay algo escondido pero no está conforme a la voluntad de Dios, no lo dejamos obrar. Pero no es que el enemigo nos pone un tropiezo, sino que nosotros no lo dejamos obrar. ¿Por qué? Porque escondemos cosas cuando Dios nos manda a hacer algo. Entonces Dios nos quiere limpio e íntegro para hacer su voluntad.
para que lo busquemos y Él pueda responder en el acto, decir, estaba enfermo, se sana en el nombre de Jesús, porque es Él el que dio la autoridad, y es el Espíritu Santo quien hace la obra, porque la gloria no es para los hombres, la gloria es para el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra, que creó el universo en toda su inmensidad, que la inmensidad del universo es incalculable, por más que lo queramos pensar, nunca se encuentra el límite, lo buscan y cada vez 100 años luz, 200 años luz, cada vez más, para que tengan una proporción de lo grande que es Dios, de lo maravilloso, y ese Dios es nuestro Padre. Ese Dios nos escucha a través de Jesucristo. Jesucristo está a la diestra del Padre y cuando nosotros clamamos en el nombre de Jesús, Él le dice, Padre, este es uno de mis hijos, este es uno de mis hermanos que está clamando. Te pido que le concedas la petición de su corazón porque Él está caminando en el camino correcto, en la senda que corresponde, y Él te busca, te adora, te glorifica cada día, y tú respóndele. Así está Dios atento. Y el Espíritu Santo siempre está para respondernos a lo que nosotros buscamos. Porque a veces puede ser que no tengamos la sabiduría en ese momento, la capacidad, la inteligencia, pero se la pedimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo en el acto nos concede. Se lo puedo decir por experiencia propia. Antes de ayer estaba arreglando un auto y no sabía lo que tenía. Y le digo a mi hijo, le digo, vamos a parar 2 minutos, le digo que ahora Dios nos va a dar. Y le digo en el nombre de Jesús, ¿cuál es el problema? Y me dice, echale aceite al cilindro porque ahí le vas a dar compresión y va a arrancar. Y fue así. ¿Por qué? Porque en el momento lo da Dios. En el momento siempre responde. Y en cualquier trabajo que hagamos, porque tengo conocimiento del trabajo que a veces he visto y me ha impresionado, y a la hora lo estamos haciendo lo más bien, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. ¿Por qué? Porque le da la capacidad para hacerlo en ese momento, pero le tenemos que creer en Él. Yo le creo que Él está sentado ahí, hablando de la mano Ramón. Yo le creo que está ahí, y que si Él estira la mano, Él lo va a sentir. Va a sentir en su piel cómo lo hace estremecer el Señor. Porque hay que creerle al Señor. Y el Señor está, dijo, yo voy a estar en medio de ustedes, a donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y acá somos más de 2 o 3 que estamos reunidos en su nombre. Acá somos unos cuantos que venimos a buscar la gloria del Señor, porque queremos ver manifestado. Cuando le dijo a Marta y a María, en San Juan 11:40, le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Si usted lo quiere ver, tiene que creer. Mire qué sencillo. Solo creer en el nombre de Jesús que Dios va a hacer la obra. Porque es Dios quien hace la obra. Es Dios quien restaura nuestras vidas. A veces por nuestros propios esfuerzos fracasamos. Pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, Dios va a hacer la obra. Porque para Él nada es imposible. Nada. Porque Él fue quien nos creó. ¿Cómo va a ser imposible? Él hizo el universo de la nada. ¿Sabe cómo lo hizo? De la palabra. No existía nada y Él dijo, haga así, se hizo. Miren qué sencillo, si será difícil para Él. Fíjese cuando hace la pesca milagrosa. Y Pedro, ¿qué dijo? No había nada. Y Él le dijo que tire las redes. ¿Y qué pasó con la palabra de Dios? Dice que las redes se inflaron de pesadas que estaban, de la cantidad que pescaron. Entonces podemos ver que es un Dios milagroso, porque el Espíritu Santo es creativo. Hoy sigue obrando, Él sigue creciendo. Se agarra un paralítico, Dios lo levanta. Agarra una persona que le falta algún miembro y Dios lo puede hacer. Porque ahí vemos la creatividad del Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos realmente lo que Él puede hacer. Y si usted está dispuesto que el Señor obre en su corazón, hoy es el día para que usted le abra el corazón y le diga. No hay problema en que usted le presente la queja, porque dice, el salmista decía que debemos presentar la queja a Jehová, a nuestro Dios. Porque lógicamente que a veces hay cosas que hasta nos enojamos con Dios pensando que Él tiene la culpa, pero Él no tiene la culpa. La culpa siempre es nuestra porque erramos el camino y no vamos por la senda correcta.
Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, presentá tu queja, quejate a mí. ¿Para qué va a andar, como dice acá en la palabra, para qué va a andar murmurando, quejándote de los hermanos? Cuando usted se queja de los hermanos, ¿qué hace? El hermano se entera, se enojan los dos, tiene una raíz de amargura. Y dice en el libro de Hebreo que a causa de las raíces de amargura muchos se apartaron del camino. Debe darle vida, nos terminamos matando y nos vamos del camino. Por eso siempre tenemos que cuidar de nuestra boca y fijarnos cómo vemos, con los ojos de Jesús o con los ojos del hermano que quiere asesinar al otro. Pero cuando lo asesina usted, como decía Jesús, no mata el veneno, sino lo que sale de nuestra boca, de nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque Dios nos quiere restaurar y Dios nos quiere hacer un ejército de valientes, así como David, 400 menesterosos, despreciados por la sociedad. Dios hizo 400 valientes que transformaron y conquistaron. No solo cambiaron el destino de Judá, sino de todo Israel. Y ahí vemos realmente lo que Dios puede hacer. Agarrar, porque somos la escoria de este mundo. Si usted siempre tenga en cuenta cuando va a hablar del hermano o pensar algo mal, si yo soy la escoria de este mundo y el Señor me trajo a su camino, ¿cómo voy a decir o hacer algo contra mi hermano sabiendo que lo puedo matar? Gloria a Dios. Dios. Soy peor que él. Entonces tener en cuenta eso, y cuando nosotros pensamos eso, ¿sabe lo que hace Dios? Dios nos transforma la vida, Dios nos transforma el corazón, Dios nos levanta y nos unge para ser sus siervos, para que podamos conocer realmente lo que Él puede hacer en este mundo. Mire, yo le voy a contar un testimonio que aquí dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Le voy a contar un testimonio. Mire, yo cuando era chico con mi hermano nos regalaron, pero Dios fue poderoso y nunca, aún conociendo a nuestros padres de grandes, nosotros nunca le faltamos el respeto. Mi hermano también está en el Evangelio, pero gloria a Dios que tuvimos una persona que nos enseñó. Y entonces nunca hablamos mal, ni nunca le faltamos el respeto. Y podemos decir que Dios siempre nos bendijo y los hijos de Él nunca le faltan el respeto a Él, ni mis hijos tampoco me faltan el respeto. Pero nunca salió una palabra de maldición o de reproche o de enojo o gritarle. Siempre le hablamos bajo y aun cuando no tuvieron la razón, siempre hemos hablado de grande y después que pasan 2 o 3 días decimos, mirá, estaba equivocado en esto, no te dije nada para que la sangre no llegue al río, pero no hay problema, está bien. Entonces ahí podemos ver, cuando nosotros obramos a lo que Dios quiere, no maldecimos a nuestros padres, mirá, Dios nos bendice, Dios nos prospera y Dios nos levanta, porque ahí es a donde Dios hace la obra, en la obediencia. Porque a veces nosotros pensamos porque nos hicieron mal, vamos a hacerle más mal. Y no es así, sino todo lo contrario. Nosotros debemos perdonar para que Dios nos bendiga y cuando nos acordemos de las cosas malas que hicimos, digamos, gloria a Dios, porque Dios me enseñó esto y yo me siento tranquilo y vivo en paz y para la gloria y honra de Jesucristo de Nazaret puedo seguir en su camino y no apartarme. ¿Por qué? Porque usted por ahí no vendrá a la iglesia un día, 2, pero eso no es que se apartó, sino por ahí por distintas circunstancias de la vida. Pero del corazón suyo nunca se va a apartar Dios, sino que va a estar. No le digo que no venga a la iglesia, sino le digo que hay circunstancias que a veces por un tiempo alguien se siente ofendido, pero ahí entréguele su carga al Señor. Entréguele y Él lo va a bendecir y lo va a transformar. Y cuando se acuerde va a decir, esta enseñanza sí que me sirvió, porque pensar que yo pensaba tal cosa y Dios cambió mi vida. Y Dios va a cambiar su vida si usted quiere. Si hoy usted quiere, Dios lo transforma para siempre. Y nunca más se va a acordar. Alguien le hizo mal, perdónelo. Alguien lo defraudó, perdónelo. Alguien habló mal de usted, no lo tenga en cuenta. Porque su carga la entrega al Señor. Él dará cuenta al Señor. Y usted también va a dar cuenta al Señor. Si no lo perdona, fíjese lo que dice Mateo 7:21. Que no importa que eche fuera demonio, que sane enfermo y todo, sino que cuando lleguemos a la presencia del Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque esa no es la condición. La condición para estar, como hablaba el hermano, la sanidad espiritual va a estar en el perdón y en que no guardemos raíces de amargura y cuidemos nuestra boca y nuestro
ojo cómo vemos y cómo hablamos. Tenemos que hacer como hacía Jesús. Jesús como veía, vio a la multitud y ¿qué dijo Jesús? No dijo, tengo lástima, porque lástima es un demonio. Dijo, tengo compasión. Compasión sentía. Fíjese cómo él vio la multitud y dijo, tengo compasión. Roguemos al Señor, roguemos que mande obrero a las mieles. Ni siquiera dijo él, vamos a orar para que vengan ellos acá. No. Oremos para que haya obreros y lo vayan a buscar. Lo restauren, lo limpien, lo cuiden, lo sanen y lo traigan a su redil. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. El Señor nunca va a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros, porque ahí nos muestra. El Señor nos trajo para una cosa y nosotros debemos hacer ese trabajo. Así como hizo con los discípulos, así lo hace con nosotros. Porque hoy somos sus amigos y hoy conocemos la verdad. Y si somos amigos no lo vamos a defraudar. Si somos amigos vamos a hacer su voluntad y vamos a buscar de su amor, de su misericordia, para que todo Gleu sea cambiado. Porque Gleu tiene que ser cambiado con el poder de Dios. Gloria a Dios.